Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. ¡Comenzamos! Gracias por estar con nosotros en esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, un programa que es hecho para usted, para que conozca un poco más de la cultura de la legalidad, de sus derechos y sus obligaciones, saber cómo defenderlos y cómo exigirlos también. En esta ocasión vamos a hablar de un tema apasionante para algunas personas, bueno, para los investigadores del derecho, y también debe ser apasionante para todos los ciudadanos porque vivimos en él, convivimos en él y bueno, realmente socializamos en él, como es el municipio. ¿Qué es el municipio? ¿Qué podemos entender en esta figura jurídica, en esta institución jurídica, en esta parte del Estado trascendental? Pues dice que es la parte más importante de nuestro sistema de gobierno. Y bueno, para ello nos hemos invitado al doctor Luis Ignacio Pozo Rocha, quien es estudioso, investigador del derecho municipal, catedrático en varias universidades de este tema, a quien agradecemos mucho que se encuentre con nosotros. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué vale. Bueno, fíjese que el municipio es una de esas entidades, es uno de esos, vamos a decir, elementos de nuestra vida en el cual nosotros pues vivimos, entramos en él y salimos de él, ¿verdad? Y muchas veces no nos ponemos a pensar qué tan trascendente es en nuestra vida jurídica y en nuestra vida, pues realmente en general, la influencia que ejerce el municipio en nosotros. Pero debemos entender primero, doctor, si usted nos pudiera explicar, ¿qué podemos entender como el municipio? ¿Qué es el municipio? Bueno, el municipio más que nada es un ámbito de gobierno, ¿verdad? Nuestra Constitución lo establece, tenemos un ámbito federal, un ámbito estatal y un ámbito municipal. ¿Cuáles de estos tres ámbitos es importante? Bueno, son ámbitos de gobierno, ¿verdad? Tan importante es el ámbito federal como el municipal, pero en el municipio es el que estamos en contacto más directo, ¿verdad? Entonces ahí es la trascendencia de que la gente conozca y sobre todo en todos los ciudadanos lo estudiemos, en los legisladores pues desarrollen ciertos cambios, es decir, que el municipio sea una entidad viva de constante diálogo. Entonces es necesario que tengamos presente eso, es nuestro primer ámbito de gobierno que existe en nuestro orden político, según lo establece nuestra Constitución en su artículo 115. Fíjese que para hablar un poquito en forma general de lo que es el municipio, y voy a adentrarnos un poquito a las funciones jurídicas, a lo que podamos hacer y no hacer dentro del municipio. Cuando hablamos del sistema de gobierno en México, muchas veces tenemos una visión muy centralista, ¿no? La visión del presidente todopoderoso o del gobernador que también tiene el control de todas las cosas, basados básicamente en nuestra historia en el siglo pasado. Ahora, actualmente el municipio como que disminuyó, tiene una gran importancia en la historia, ¿no? Era, como usted lo comenta, nuestro principal ámbito de acción de gobierno, pero fue como que disminuyendo en importancia, al menos para el ciudadano. ¿Cómo lo ve usted? ¿Realmente eso pasó o simplemente se fundió el municipio en el sistema general de gobierno? Bueno, debemos de conocer nuestra historia, ¿verdad? Claro. En la comunidad hay verdaderos estudiosos de la historia donde han desentrañado la importancia que ha tenido el municipio. Hay diversos libros de historia donde nos habla de que cuando fue la invasión norteamericana, quienes afrontaron ese problema no fue el gobierno del estado, fueron los municipios, ¿verdad? Las entidades federativas como organización son de reciente creación y los municipios desde el primer momento que llegó Hernán Cortés llegó fundando municipios. Entonces es de ahí la importancia de que los municipios han hecho frente desde un principio a estas grandes cuestiones. Las epidemias, las inundaciones que afrontó Nuevo León a lo largo de la historia desde su fundación fueron enfrentadas por los municipios y podemos ver la gran trascendencia en la defensa, en la invasión norteamericana. Quienes organizaron la tropa fueron los municipios, pero lamentablemente al transcurrir de los años esta figura fue como perdiéndosele un poco, no se ha valorado debidamente, pero está en nosotros poco a poco ir difundiendo las ideas municipales y volver a darle esa importancia al municipio. Pero sobre todo comprender que el municipio no es únicamente el presidente municipal, hay una función ejecutiva que es el presidente municipal, hay una función materialmente legislativa
que son los regidores, y tiene una función, y hay que mencionarlo también, una función eminentemente jurisdiccional. Los municipios deben de contar y desarrollar con una justicia en el ámbito municipal. Antes de entrar a esos tres temas que son sumamente importantes porque podemos apreciar los tres poderes, vamos a decir, las tres funciones de gobierno esenciales en el municipio, quisiera seguir un poquito en la cuestión de historia, porque muchas veces a los municipios se les nombra republicanos ayuntamientos, ¿verdad? Y ayuntamiento tiene un nombre así muy españolizado. ¿Por qué ayuntamiento? ¿Qué es? ¿El ayuntamiento es lo mismo que el municipio? Bueno, es el órgano de gobierno. Bueno, hay que aclarar una cuestión. Sí. Aquí en Nuevo León se le pone una R de republicano ayuntamiento, en otros le ponen honorable ayuntamiento, en otros, en distintas definiciones en Latinoamérica. Okay. Al hacer un estudio de por qué se utilizaba republicano ayuntamiento, hice una investigación, me encargaron, se hizo un libro colectivo en Guanajuato, me encargó una autora, Teresita Rendón Huerta Barrera, que es una de las máximas exponentes de este tema, investiga por qué en Nuevo León se le nombra republicano ayuntamiento. Pregunté a diversos historiadores, tuve contacto con Israel Cavazos y me mencionaba, bueno, una posibilidad puede ser de que como ya se había habido la independencia, ya cambió a república, pero todavía en los edificios públicos se decía R. ayuntamiento, porque se usaba el de real, entonces no quisieron batallar, entonces vamos a decir que diga republicano. Como es R, pues le ponemos, de cambio de real a republicano, así, fast track. Así fue eso fue después de un análisis que preguntamos a diversos conocedores, pero el ayuntamiento se ha definido como el órgano de gobierno, es decir, un municipio no lo gobierna el presidente municipal, es un órgano integrado, es un órgano colegiado que lo compone el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Muy bien, entonces podemos decir que el municipio propiamente es este concepto cultural que tenemos de nuestro primer ámbito de gobierno, como sería un territorio determinado, como ser el Estado, ¿verdad? Que tiene un territorio, un orden jurídico, una población determinada, ¿no? Y entonces aquí el que gobierna al municipio no es el presidente municipal solamente, sino es el ayuntamiento. Es por eso que los presidentes municipales, cuando se van a elegir, son por planillas, ¿verdad? Son por planillas, pero aquí este modelo hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque bien sabemos que se inscribe en planillas con el presidente municipal y todos los regidores. Así es. Lo ideal, y algunos estados como Colima lo tiene, se eligen a los regidores por distritos municipales. Entonces esa sería una interesante aportación que lo debe de pensar Nuevo León, es decir, que cada comunidad vea directamente a quién va a elegir, pero aquí hay que mencionar una cosa, el gobernar es una cuestión muy interesante y debe de implantarse, es una idea de Montesquieu, la división de poderes, debe haber un presidente municipal que sea el poder ejecutivo, un legislativo a través de regidores que sean electos por distritos municipales, claro, y que haya un poder judicial en el ámbito municipal. Muy bien. Así es. Cosa que ya está pasando y lo vamos a comentar un poquito más adelante, porque yo creo que se han dado algunas resoluciones interesantes de la Suprema Corte de Justicia al respecto, pero ahora bien los regidores, también me gustaría ver esto, los regidores y los síndicos, ¿qué función tiene, bueno, aparte de ser parte del ayuntamiento, los regidores, y por qué regidores y por qué síndicos? ¿Qué hace uno y qué hace otro? Porque muchas veces nos confundimos un poquito con eso. Bueno, es una parte de nuestra historia. Nosotros, si nos dicen dónde está el origen de la legislación municipal en Nuevo León, nos vamos hacia atrás y evidentemente es en la Constitución de Cádiz, ¿verdad? Bueno, entonces los regidores son los encargados es una especie de vigilar al ayuntamiento, ¿verdad? Participar en las leyes, pero hay una confusión todavía, hay funciones legislativas y funciones ejecutivas, entonces comparten estas dos funciones, pueden hacer leyes, pueden hacer una serie de cuestiones, y los síndicos son los encargados, en Nuevo León hay dos síndicos, el síndico primero y el síndico segundo. El síndico primero, en algunos municipios nomás hay un síndico, pero en el caso, vamos a poner por ejemplo Monterrey, el síndico primero es el encargado de la hacienda municipal, es decir, como el tesorero, ¿no? El tesorero, él vigila que todo esté en orden, y el síndico segundo es el que vigila el área legal, es decir, es como el responsable del área legal.
Pero bueno, son figuras que debemos de recordar que vienen de nuestra herencia española, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un corte, si nos permite, doctor, para continuar con ustedes en este tema del municipio, un tema muy importante que debemos de conocer todos para aumentar esta cultura de la legalidad y saber dónde tenemos que ir a acudir para resolver los problemas que se presentan pues en nuestra principal acción, en donde vive nuestra familia, donde nosotros nos desarrollamos, donde viven nuestros amigos, etcétera. Vamos a hablar con ustedes, no sin antes recordarles que el Poder Judicial tiene una página electrónica que es www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y ahí le encontrará con importante información para usted. Volvemos en un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del municipio, que es, pues ya lo vimos, el principal ámbito de gobierno en el que nosotros, los ciudadanos, nos desenvolvemos, donde pernoctamos, donde vivimos, donde criamos a nuestras familias y que muchas veces no le damos la importancia necesaria cuando de conocer al gobierno, pues tratamos de investigar un poquito qué hace cada cosa y el municipio le dejamos hasta el último, ¿no? Cuando debería ser a lo mejor el primero que deberíamos de conocer. Ya estuvimos hablando, doctor Luis Ignacio Pozos, de que el municipio tiene muchas funciones, tiene las principales funciones del Estado, que es pues administrar, legislar e impartir justicia. Dentro de esas cosas, dentro del municipio, una por una. Bueno, en Nuevo León hay un campo de oportunidad, ¿verdad? Nos queda muy claro que el poder ejecutivo lo ejerce el presidente municipal, claro. El poder legislativo lo ejercen los regidores y los síndicos, pero también participa el presidente municipal. Entonces lo ideal sería de que hubiera una clara división de poderes. Uno va a gobernar, otro va a legislar, y queda aquí la pregunta, ¿y el poder judicial en los municipios? Bueno, esta es una tarea pendiente. Entonces, regularmente en el municipio, quien materialmente ejerce esa función jurisdiccional es el juez de barandilla, en una justicia de carácter administrativo. Pero ahí es una oportunidad para que se guíe un proceso, que cuando alguien, supongamos una típica infracción sería la persona que está en la vía pública bajo los efectos de bebidas embriagantes, se ha presentado ante la autoridad municipal, pero que se le siga un juicio con toda la formalidad y se le aplique una sanción, y no solamente una sanción, sino una medida de carácter, una medida de seguridad para que se rehabilite en el caso de tener problemas con esa cuestión. Entonces, en los hechos de una u otra manera se ejerce, pero en la materia jurisdiccional hay una oportunidad para que todos los municipios mejoren en esa función. Cuando hablamos, por ejemplo, de que el municipio legisla, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tipo de leyes está facultado a hacer el municipio? Es algo muy interesante. Regularmente nuestra Constitución dice que los municipios tendrán la facultad de expedir reglamentos de policía y gobierno, pero francamente esos son leyes. Entonces, ¿cuáles son las leyes municipales? Las leyes de la convivencia, es decir, ¿quién no ha tenido un vecino ruidoso? Entonces, es ahí donde hay una oportunidad de la justicia municipal, donde se le aplique una sanción al vecino ruidoso y bueno, se establezcan los parámetros de cuándo es un vecino ruidoso y cuándo no. Esto es un tipo de reglamento el que reglamenta la convivencia humana. Otro reglamento muy interesante son las áreas verdes municipales. Okay. Para nadie es un secreto que la gente las invade, va poniendo un tejabancito y todo eso, y va privando a la ciudad de áreas verdes. Entonces los municipios deben de expedir unos reglamentos para recuperar esas áreas municipales. Los municipios no ahí
se haría un procedimiento rápido, no se sujetarían a la justicia ordinaria, sino recuperarían ese bien inmueble municipal. Esos son algunos reglamentos que podemos hablar. Otro reglamento podríamos hablar, no se ha expedido aún o no tiene los estacionamientos públicos. Okay. Muchos dicen de que debe de ser una ley, no, los estacionamientos puede ser una cuestión de convivencia y los que regulen los establecimientos comerciales y servicios. Algunos municipios hablan sobre reglamento de bebidas alcohólicas, pero no, ahí hay una materia pendiente para mejorar los reglamentos. Fíjese que el municipio vemos que tiene pues una interacción muy cercana al ciudadano. O sea, tal vez una cercanía que no tiene el Estado propiamente, las entidades del Estado o la de la Federación, sino que nosotros, si tenemos un problema muy práctico en nuestra casa, que se estacionaron enfrente a nuestra cochera, que el vecino está haciendo mucho ruido con el famoso karaoke, ¿verdad? Karaoke, sí. Que pues eso, de que las áreas verdes no los están cuidando y los árboles están muriendo, todo ese tipo de cosas que nos afecta directamente, es ahí en el municipio donde podemos arreglar esos problemas. Es ahí. Entonces hay un área, muchas veces se habla de los pleitos vecinales. Entonces los pleitos vecinales es un área de oportunidad porque lamentablemente, si no, para nadie es un secreto ver el periódico, ya se acerca la temporada decembrina, si no se arreglan esos pequeños problemas entre los vecinos, entre el niño, es decir, a veces acaban mal esos problemas y pasan ya a otras instancias. Entonces es ahí donde la justicia municipal debe de tener un ámbito debidamente regulado por la Constitución para que el municipio ejerza ese poder jurisdiccional. De una u otra manera, en la actualidad se han enmendado, pero lo ideal sería de que la Constitución de Nuevo León determinara que reconoce a los tres poderes y los tres poderes se desarrollan. Eso es parte. Cuando nosotros vamos a poner un negocio o cuando nosotros vamos a construir en nuestra casa o cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de evento ahí en nuestra colonia, necesitamos permisos municipales, ¿verdad? Vamos al municipio y le decimos a la autoridad que corresponde, y pues dame un permiso, o no me lo da, o sí me lo da y el que cuando me lo dan le causa perjuicio a otro. Ellos tienen que ir ante un tribunal estatal, ¿verdad? Para revocar ahorita esos permisos o para atacarlos o esas negativas. No hay tribunales municipales para eso todavía. Todavía no. Hay algo muy curioso y muy interesante. Hay la reforma del año 2000, de 1999, del año 2000. Entonces, actualmente en el Congreso del Estado se han hecho distintos foros, pero todavía no se expide una ley de gobierno municipal donde de una manera clara y eficiente se tomen en cuenta este tipo de justicia municipal. ¿Qué sucede en la actualidad? Si yo voy ante la autoridad municipal y solicito algún acto, alguna petición y no se me concede, bueno, tengo que acudir directamente ante la justicia federal, pero no debería de ser así. Debería haber un tribunal en donde que no se me da una respuesta, pues yo podría recurrir. Entonces es un tema pendiente que debería estar debidamente establecido y que estamos seguros que nuestros legisladores están trabajando en él. Sí, porque una de las principales cosas que veo ahí que debería ser así, que el municipio sea el que resuelva los problemas, es precisamente por esa cercanía. Que el tribunal municipal conoce o debería conocer con mayor amplitud cuáles son los problemas de esa colonia, cuáles son los mayores problemas que se dan entre esos vecinos por esa cercanía que hay. En cambio, si lo elevamos al Estado, sobre todo en un Estado como Nuevo León, que tiene tantos millones de personas, pues realmente no se podría o no consideraríamos que tuviera el conocimiento de cómo es el comportamiento de los vecinos en una zona determinada, ¿no? Exactamente, usted ha llegado a un punto muy interesante. Uno de los principales elementos para la impartición de justicia es la inmediación, ¿verdad? Un juez debe ser parte de la comunidad, conocer a la comunidad, tener presente a la comunidad. Entonces esa es parte de ejercer la justicia. ¿Qué sucede actualmente en algunos otros municipios? Se ha llegado el caso de que se le aplican los reglamentos gubernativos a los menores de edad en unas instalaciones francamente que dejan mucho que desear. Hay gente encargada de la impartición de la justicia que no cuenta con los medios necesarios. Haga de cuenta de que llega a una sala lleno de bicicletas por una ventanilla y no se realice el menor proceso
Entonces yo creo que es necesario que que los municipios deben de desarrollar esa capacidad de aplicar justicia, pero con una formalidad y por supuesto adaptándonos a las nuevas tendencias como la oralidad, ¿verdad? Entonces los municipios deben, en un lugar donde impartan la justicia municipal, debe ser lugares dignos, donde se cumplan con todas las formalidades del juicio. Esa es una oportunidad para aplicar estas pequeñas cuestiones, porque al fin y al cabo el municipio es una escuela de ciudadanos. La gente debe de cuidar su entorno, debe participar, debe respetar a los vecinos, no tirar la basura, y bueno, ya si se va a aplicar la justicia debe ser con toda la formalidad, ¿verdad? Muy bien. De hecho, hubo una propuesta, no recuerdo cuándo fue, pero que en el municipio de Monterrey hicieron como un comité ciudadano, creo que de cuestiones viales o algo así. Hicieron una propuesta que me pareció muy interesante. Decían crear un tribunal especializado en asuntos viales municipales, donde se vieran pues, la cuestión de tránsito, de multas y cosas así, pero que fuera un juez y un juicio oral, ¿no? Y yo creo que esos son los principales tribunales que daría pues, resolución a muchísimos problemas que tenemos y que pues, nos afectan tanto como es la cultura vial en Nuevo León, ¿no? Exactamente. En la injusticia en el ámbito del Estado se ha tenido unos avances impresionantes. Si analizamos los códigos, los avances, las instalaciones de hace 20 años a la fecha, es otro el cambio. Pero lamentablemente, y esto hay que reconocerlo, en el ámbito municipal, en la cuestión de justicia, pues debemos de avanzar mucho. Y sí, efectivamente, esas pequeñas faltas de tránsito, esas cuestiones deben de tener una formalidad de la legalidad, donde a la persona sea oída y vencida en juicio, se le haga una sentencia, se le tenga la oportunidad de nombrar un defensor, y si no tiene un defensor público. Es decir, la justicia en Nuevo León ha avanzado mucho y debe de permear también al ámbito municipal. Lamentablemente, y hay que reconocerlo, la dinámica de los 3 años es difícil, ¿verdad? Claro. Ser presidente municipal es llegar, es muy poco el tiempo. Pues para ver lo que hay, luego iniciar proyectos y terminarlos, pues 3 años es insuficiente. Exactamente, entonces esa es una oportunidad que los ciudadanos deben de analizarla y hacer las propuestas. Precisamente vamos a hablar sobre la participación ciudadana en el municipio en un momento más, en el siguiente corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que el Poder Judicial del Estado tiene un espacio en Radio Nuevo León, en el 1510 AM, la radio alternativa, busca el programa En el Tribunal, todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Ahí encontrará nuestro programa y en el cual también tratamos temas de derecho y de cultura de la legalidad para usted. Recuérdelo, en el 1510 AM, la radio alternativa de Radio Nuevo León. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del municipio, un tema muy interesante porque la verdad cuando profundizamos en él nos damos cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos mucha intervención, tenemos mucha potestad dentro del municipio porque realmente con la iniciativa de los ciudadanos se pueden transformar muchas cosas. Precisamente por ser este primer ámbito de acción, los municipios pues, podemos transformar como queramos realmente el entorno en que vivimos. Nos acompaña, ya lo recuerdan, el doctor Luis Ignacio Pozo Rocha, quien es especialista precisamente en ese tema de derecho municipal. Doctor, ahora bien, tomando en cuenta precisamente este tema del municipio y de los ciudadanos, de repente sale un contraste y lo reflexionamos en una entidad como Nuevo León, donde tenemos una zona conurbada tan grande, tenemos no sé cuántos, 9 municipios en la misma, unos pegados a otros, y de repente sales de un municipio y entras a otro, ni cuenta te das, pero te cambia el tránsito, el reglamento de tránsito, y te cambia la ley de alcoholes, y a lo mejor si podías comprar cerveza en uno, no puedes comprar en otro. O sea, muchas veces resulta un poquito drástico esos cambios que se dan, sobre todo cuando ya se tiene
una vecindad, a lo mejor uno vive en Apodaca y pasa por una calle y otro vive en San Nicolás, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se da este proceso y qué tan eficiente sería hacer un reglamento general para toda la área conurbana? Bueno, aquí al problema hay dos soluciones. Hay quien habla de homologar las leyes, ¿verdad? Los reglamentos municipales, lo cual es muy válido, pero hay otros... Pero es difícil, ¿no? Porque por esta autonomía municipal. Exactamente, hay unos quien dicen, miren, vámonos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer un reglamento común para ciertas cosas, y efectivamente se imponen. Es difícil ponerse de acuerdo porque hay que reconocer las particularidades de cada municipio del estado de Nuevo León, pero hay otras teorías más avanzadas, unas teorías distintas, ¿verdad?, que consideran, bueno, hay que ver la posibilidad de ver otras medidas alternativas, pero sí, debemos reconocer las particularidades de cada municipio, ¿verdad?, y ante la pregunta, bueno, ¿es posible tener reglamentos, un reglamento único? Bueno, cada ayuntamiento debería de analizarlo, pero en realidad cada ayuntamiento tiene particularidades en el estado de Nuevo León muy distintas, ¿verdad? Para nadie es un secreto que a veces cambian las formas de pensar. Bueno, por ejemplo, en Nuevo León, ¿será diferente el ciudadano de San Nicolás al de Santa Catarina, por ejemplo? ¿O el de San Pedro, el de San Nicolás? En algunos aspectos, sí. Bueno, yo tuve la fortuna, una oportunidad de ser funcionario municipal en el municipio de San Nicolás. Entonces, las personas de San Nicolás, los que son del casco, son personas que tienen ciertas particularidades, ciertas costumbres, que podrán haber pasado muchos años, pero son muy de Nuevo León. Y en un mismo municipio es distinta a las personas que viven en la colonia Constituyentes de Querétaro. Entonces, si en los mismos municipios la gente cambia más de un municipio a otro, entonces debemos de respetar esas características, conocerlas y bueno, y tratar, eso es una de las características del municipio, reconocer esas pequeñas, grandes diferencias. Siempre una persona, yo he escuchado mucha gente que dice, ¿por qué tenemos este gobierno? ¿O por qué no tenemos otro? Pero yo digo, bueno, porque la ciudadanía es en el sistema democrático es la que elige al gobierno, ¿verdad? Realmente yo pienso, es una cosa muy personal, que si queremos un gobierno distinto o queremos cambiar las formas de gobierno, pues tenemos que cambiar primero nosotros, porque nosotros somos los que hacemos al gobierno. Eso es lo que pienso yo. No, excelente. Bueno, el punto es el siguiente. ¿Qué puede hacer el ciudadano dentro del municipio o qué facultades puede tener el ciudadano dentro del municipio para cambiarlo? Por ejemplo, ¿tiene facultad de iniciativa para presentar una petición de que cambie un reglamento? ¿Puede pedir algunas medidas al municipio sobre áreas verdes? ¿Qué puede hacer el ciudadano en el municipio? ¿Qué facultades tiene él? Mira, el municipio a través del artículo 115, ¿verdad?, es el que le regula y tenemos actualmente una ley orgánica de la administración pública municipal. Y aquí nos habla de la participación, ¿verdad? Es efectivamente, como usted lo menciona, se tiene la libertad de la iniciativa. Entonces debemos de ser democráticos, es de una escuela democrática de invitar a la comunidad a participar en los reglamentos municipales. Entonces, mucho de para bailar se necesitan dos, ¿verdad? Claro. Entonces la gente, el gobierno debe invitar a la comunidad y la comunidad debe de participar. Entonces, en base a esto, se puede hacer un ejercicio democrático muy sano y eso es algo que a veces como que no estamos acostumbrados. En el caso de Nuevo León, no por supuesto, pero en otros municipios, en otros estados, pues sacan las publicaciones escondidas, rápido y todo eso. Entonces, no, lo que se debe buscar es una participación más efectiva, ¿verdad? Y invitar a las escuelas, pero muchas veces de viva voz en la oralidad, ¿verdad? Muchas veces dicen, en algunos municipios dicen, bueno, manden a sus por escrito. No, yo creo que debe ser algo más participativo, tomando en cuenta la oralidad, la inmediación, ¿verdad? Entonces, en base a esa participación se pueden hacer muy buenos reglamentos, pero sobre todo es una materia pendiente, a veces los reglamentos son complicados, hacerlos más sencillos, ¿verdad? Claro, con un lenguaje que todas las personas lo puedan entender, ¿no? Exactamente. Son muy técnicos algunas veces. Algunas veces, y si vemos la lista de los reglamentos,
hay reglamentos que francamente ya no se utilizan. Un ejemplo, en el caso de Monterrey, viéndolo de una manera académica, hay un reglamento de box y lucha y otro de espectáculos taurinos. Cabría pensarse, bueno, estos datan tal vez en la época de Pedro Infante, era muy importante claro. el box y la lucha. En los espectáculos masivos, vamos a llamarle así. Exactamente, no había ni internet, no había nada. Sí, claro. Entonces, alguna vez me preguntaron, bueno, ¿valdría la pena quitarlos? Pues yo en mi opinión era de que no, eso sale sobrando esos reglamentos, pero bueno, hay una asociación de box y otra de lucha que dicen que sí. Entonces, como es una democracia, bueno, hay opiniones, claro. Pero en mi opinión hay unos reglamentos que salen sobrando y muchos que se podrían mejorar. Retomando el punto de la autonomía municipal, muchas veces aludiendo a ella, los municipios pues dicen, no, yo tengo mi autonomía y a mí no me pueden imponer nada, y eso es cierto, ¿no? Así es. El municipio autónomo es un valor constitucional que tiene ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se está arreglando, usted que es un estudioso de ese tema, en México, en otros estados, esa oportunidad de que zonas que están muy cercanas puedan tener reglamentos pues que sean parecidos al menos y que no lleven al ciudadano pues a cometer alguna infracción de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí lo que se busca es de que la gente participe en los reglamentos, los conozca, y sepa más o menos, sepa las faltas municipales, ¿verdad? Bueno, todo es en base al diálogo y al conocimiento, ¿verdad? Aquí lo comento por lo siguiente, estamos platicando entre corte, por ejemplo, una vez salió hace varios años que el municipio de Santa Catarina tenía, por ejemplo, venta de alcohol las 24 horas del día en un tiempo, ¿no? Le decían Santa Catarina, no me acuerdo mucho de ese, sí. Pero vendía, y luego en una colonia se podía vender cerveza, y pasando la calle era San Pedro, por ejemplo, o García, y ya no se podía vender cerveza, ¿no? Pero de repente es porque ellos no eran 24 horas, era a las 12 de la noche, 1 de la mañana, etcétera, ¿no? Que es un tema importante porque mucha gente pues en las fiestas o en reuniones de repente a lo mejor cometió una falta municipal al comprar cerveza, estando en San Pedro, iba hasta que compraba cerveza allá que se valía y luego se la traía a San Pedro. Entonces lo hacían hasta cierto punto legal, ¿no? Este tipo de cosas, muchas veces ese tipo de que no coinciden los reglamentos, pues realmente parece algo, pues, no sé, absurdo, por llamarlo de una forma, ¿no? ¿Hay algún tipo de comité de presidentes municipales o de que se pongan de acuerdo, o hay un tipo de reunión, por ejemplo ahora en la CONAGO, ¿no? Que hay la Comisión Nacional de Gobernadores, todos los gobernadores van y se ponen de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? ¿Habrá alguna situación o será bueno que se haga ese tipo de análisis entre todos los presidentes municipales? Bueno, siempre hay diálogo, ¿verdad? Pero regularmente, a veces, como le comentamos, Monterrey podrá ser aparentemente, si nos subimos a las alturas, pues es una sola ciudad, claro. Pero cada municipio tiene su modo de pensar distinto. Es decir, hay que reconocer y a veces se pueden llegar a acuerdos, pero la mayoría de las veces estos acuerdos son difíciles dadas las características propias de cada ciudad, formas de ser, costumbres. Entonces, bueno, eso es parte de lo que está establecido, pero bueno, en base al diálogo puede llegar a acuerdos y se pueden llegar hasta homologar reglamentos o tener un reglamento común, pero este es en base a diálogo. Si hay alguien que sostiene este reglamento es válido, aquí eso es algo que es válido legalmente. Bueno, vamos a seguir con este tema de la autonomía municipal en el siguiente corte, sobre todo viendo un poquito la cuestión de qué se puede legislar por parte de los municipios, ¿no? O sea, qué es lo que es su ámbito de competencia, ya lo comentamos un poquito, pero hay que comentar esa cuestión de box y lucha y todo lo demás, ¿no? Es interesante. Excelente. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que también tenemos ya páginas en las redes sociales, en Facebook, búsquenos con el usuario Poder Judicial de Nuevo León y en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. En ambos interactuamos con usted, aclaramos dudas y bueno, también lo orientamos en alguna duda jurídica que tenga. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos tocando el tema del municipio, un tema muy importante porque realmente ahí desarrollamos nuestra vida familiar, nuestra convivencia con nuestros amigos, conocidos, nuestros vecinos. Ahora, un tema que se ve en el derecho municipal es el término de vecino, ¿verdad? Así es. ¿Qué es un vecino?
Bueno, hubo una controversia en el año 2000 sobre que decían, bueno, ¿qué se determina como un vecino? Entonces el Tribunal del Poder Judicial de la Federación determinó que vecino es el lugar, el domicilio de la persona es el lugar donde duerme, ¿verdad? Entonces el vecino es el que habita la casa, ese es el término de vecino. Entonces el vecino es el que no es el donde fija su domicilio para oír o recibir notificaciones, sino es el domicilio que habita y que duerme. Ese es el término que adoptó la Corte en materia municipal. Sí, en materia municipal porque es sobre todo aquel que le da algunos derechos políticos, ¿verdad? Algunos derechos políticos. Esto se dio porque antes, aquí en Nuevo León, la ley electoral hablaba de que viviendo en el área metropolitana, se podía gobernar cualquier municipio. Entonces había alcaldes que vivían en cierto municipio y gobernaban otro, pero hubo alguien que interpuso un recurso muy interesante y dijo, tal persona no vive ahí y la Constitución dice que tiene que ser vecino. Y a nivel federal se adoptó este criterio muy interesante y después de una serie de análisis se determinó, vecino, la persona habita en el municipio, en el lugar donde duerme, ¿verdad? Entonces es algo muy interesante. Entonces ya por eso todos los presidentes municipales son originarios del lugar donde van a gobernar. Lo que se opone a vecino residente, ¿verdad? Que es el que está en un lugar sin el propósito de asentarse en él, ¿no? Así exactamente. Entonces, después de todos los análisis determinaron, no tiene que vivir ahí en ese domicilio. Muy bien. Ahora bien, este término digo muy importante porque comentamos en el anterior corte, el vecino, el ciudadano que vive en el municipio es el que pues le interesa que los reglamentos sean los adecuados, que las autoridades sean las que los hagan cumplir y los ciudadanos los cumplan. Y bueno, estamos hablando ahorita también de la cuestión de la autonomía municipal, de que cada municipio pues tiene autodeterminación en ciertas cosas, o sea, él solamente puede decir pues cuándo se vende alcohol, cómo se van a construir las casas, en su desarrollo urbano y todo ese tipo de cosas. Y también que esta autonomía muchas veces hace difícil también que haya una ley general para los municipios en las cosas que ahí les atañen. Pero en una ciudad como Nuevo León, donde tenemos un área conurbana tan grande y como se les decía, nos subimos a un helicóptero y no podemos distinguir cuál es cuál, ¿verdad? Muchas veces parece necesario que se haga ese tipo de cosas. Aparte de la autonomía municipal, ¿qué otra cosa impediría ese tipo de situaciones? O sea, ¿tendría que reformarse el municipio en ese tipo de casos? ¿Tendría que existir una nueva era municipal, por llamarlo de una forma, una nueva concepción de la que conocemos como municipio? Bueno, en algunas otras ciudades, supongamos París, se habla del distrito metropolitano. En algunas otras ciudades muy interesantes como Quito, en Ecuador, se hablan de distritos metropolitanos. En Nueva York se habla también de gobiernos, de unas formas de gobierno especial para las megaciudades. Entonces, es algo muy interesante en Nuevo León que hasta ahorita no se ha planteado, no se ha analizado en las cuestiones de desarrollo desarrollo urbano. Entonces, sí es interesante, ha habido congresos, ha habido análisis muy interesantes de ver cómo se va a gobernar la ciudad. Unos han dicho, bueno, es que tal vez ya el ayuntamiento ante la nueva era, los ayuntamientos fueron considerados en cierta época y hay que estudiar nuevas formas de gobierno. Incluso ciudades como Tokio tienen formas de gobierno muy especializadas. Entonces ya se hablan hasta de cabildos metropolitanos, de alcaldes metropolitanos. Entonces para Monterrey no se puede sustraer a eso. Claro. Y bueno, y algún momento se puede estudiar eso. Porque yo pienso que, académicamente hablando, o bien socialmente hablando, el concepto municipio como lo tenemos actualmente le queda chico a Nuevo León muchas veces, ¿no? Porque es tan grande, es tan amplio, tiene tantas necesidades, tiene tanta conexión unos con otros, que muchas veces se fusionan y convierten esta área metropolitana en una sola cosa. Aunque puede haber algunos pensamientos en otro sentido, pero por ejemplo, para el ciudadano común, pues, trasladarse de Santa Catarina a Podaca, pasando por 4 o 5 municipios, realmente no sabe cuándo empieza uno y cuándo acaba otro, ¿no? Así es, pero la realidad es de que, cuando se fundó la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Hay que analizar la historia, ¿verdad? Claro. Y cuando se fundó no hicieron una distinción. Los municipios se fueron fundando
fundando ya posteriormente. O sea, primero se fundó todo Monterrey, ¿no? Todo Monterrey. Y luego ya después se empezaron a dividir. Se empezaron a dividir, es decir, a los capitanes les empezaron a dar tierras, se les dieron a ciertas personas que participaron en la conquista, en fin, se fue dividiendo, ¿verdad? Pero bueno, eso fue en aquellos años. Entonces aquí queda como reto a los estudiosos analizar nuevas formas de gobierno. Entonces, analizándolo de una manera comparativa, bueno, en el Distrito Federal adoptó cierta forma. Algunas otras ciudades como Quito han abierto como distritos metropolitanos, es decir, gobiernos conjuntos a través de un presidente municipal, pero bueno, eso ya habría que analizarlo detalladamente. Bueno, porque aquí tenemos, por ejemplo, el caso, y pareciera que es algo muy lejano, pero no, tenemos el caso del Distrito Federal. El Distrito Federal tiene un jefe de gobierno único y tiene los departamentos, ¿no? Las delegaciones. Las delegaciones. Que son delegaciones del jefe de gobierno, ¿no? Entiendo. Bueno, son delegaciones. Son electos. Lo que pasa es que ahí es un híbrido. Entonces, son municipios y a la vez es un gobierno del Estado. Okay. Pero ahorita se están planteando decir, bueno, o somos Estado o somos municipio. Entonces están en esa disyuntiva. Pero antes sí, cuando existía el regente del Distrito Federal, las delegaciones eran del regente, o sea, bueno, el Distrito Federal era un distrito que tenía un solo regente, una sola cabeza y delegados, ¿no? Delegaciones. Bueno, fue Álvaro Obregón en el año de 1928, donde la Ciudad de México tenía varios municipios. Estaba el municipio de Tlalpan, estaba el municipio de Mixcoac, había Coyoacán. Entonces había varios municipios. Llegó Álvaro Obregón en esa vorágine revolucionaria. Álvaro Obregón en 1928 dijo, no, yo no puedo gobernar con municipios. ¿Y qué hizo? Bueno, los disolvió e hizo el Distrito Federal. Entonces esa fue la solución que vio Álvaro Obregón en ese momento histórico. Luego ya con Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, fue el primer jefe de gobierno electo y ahí a través de delegaciones. Entonces las delegaciones de cierta manera es un híbrido entre municipio y no, pero en el Distrito Federal se está planteando la organización todavía. Sí, están viendo, bueno, ¿somos Estado o somos municipio? Hay unos que dicen, no, deben ser municipios, no. Otros debe de ser Estado, pero aquí en el planteamiento de Nuevo León, bueno, se debe de analizar con toda la tranquilidad del mundo cómo puede ser el gobierno, ¿verdad? Podría ser... La Constitución dice que si crea el gobierno, el Distrito Federal desaparece y se crea el Estado, será el Estado del Valle de Anáhuac. Del Valle de Anáhuac. Sí, ese era el nuevo Estado, el Estado 33, 32. Así es. Porque sí. Así es. Entonces eso fue la idea de Álvaro Obregón. Dijo, no, yo no quiero batallar con los municipios, vamos a disolverlos, a hacer un solo gobierno. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta este tema del municipio, digo, porque debemos de visualizarlo a nuestro entorno, ¿no? El municipio como tal, actualmente representa, pues, en un estado como Nuevo León, que en la área metropolitana tiene el 85-90% de la población, no sé cuánta, pues es difícil concentrar todo ese municipio, ¿no? Necesariamente tiene que haber esas divisiones para, pues también, ahora sí, delegar funciones, ¿no? Y que la gente, pues, tenga un primer paso a un primer área de ser escuchado y atendido en sus peticiones. Volvemos al punto de saber qué es lo que realmente puede hacer el municipio, qué es lo que se le da al municipio para que legisle, aparte, pues, cobrar impuestos, áreas verdes, ¿qué más es lo que el municipio? Bueno, el municipio vamos a verlo, cuáles son las atribuciones. Entonces hay que ver las funciones del municipio, es lo primero que requiere el ser humano, ¿verdad? Entonces uno de los ámbitos principales son los servicios de basura, el servicio, constitucionalmente el servicio de agua potable. En Nuevo León, en ese caso, pues hay una tradición en la cuestión del agua potable que no se le aplica mucho, pero otro ejemplo es los servicios de limpieza, la basura y la seguridad pública, y los panteones. Entonces, si nos preguntamos cuáles son las funciones que ejerce el municipio, pues es las funciones básicas de todo ser humano, ¿verdad? Entonces esas son las principales, ¿verdad? Que es la seguridad pública, la limpieza, entre otras. Bueno, y que también, bueno, son las más básicas, ¿no? Son las más básicas, así es. Sí, bueno, yo creo que todos recordamos la época donde el municipio de Monterrey no tenía policía.
que era, la policía era la Secretaría de Seguridad Pública, la de la Policía Estatal, sí. Y después se creó la llamada Policía Regia, precisamente atendiendo a esta autonomía municipal donde necesitaba una policía el Estado de Monterrey, ¿no? Y ahí se hizo valer este derecho en particular. Así es. Bueno, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del interesante tema del municipio. Yo creo que se le da muchas connotaciones a nivel nacional, según sea el caso. Nuevo León, como tiene concentrada su población en una sola área, pues lo vemos de una manera distinta como se da, por ejemplo, en otros estados de la República, donde realmente sí la población está dividida y asentada casi en todo el territorio. Pero es importante visualizarla para que usted se dé cuenta realmente de dónde puede acudir, dónde puede hacer sus reclamaciones, dónde puede ejercer sus derechos y el por qué ciertas ámbitos de gobierno están divididos de tal manera. Entonces, yo creo que todo esto aumenta nuestra cultura de la legalidad. Volvemos un instante con ustedes, no sin antes recordarle que en el Poder Judicial de Nuevo León queremos escucharlo. Tenemos dos teléfonos, 2020-6002 y 2020-6003, donde puede hacernos preguntas o pedirnos orientación de los temas jurídicos que usted tenga. Ahí con mucho gusto trataremos de contestarle a la brevedad. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del tema del municipio. Es importante conocer el ámbito de acción donde nos desenvolvemos, sobre todo en el ámbito jurídico, qué es el municipio, cuáles son sus funciones. Ya hemos hablado un poco de esto y en este último corte precisamente queremos hablar del tema del desarrollo urbano. Bueno, hablando sobre todo del tema de la protección. Pues Nuevo León tiene historia como lo tiene todo el país. Realmente vemos casas muy bonitas, construcciones que reflejan lo que éramos, lo que hacemos ahora y lo que hagamos en el futuro, ¿no? Pero también la protección a esos entes, a esas construcciones, se da en el ámbito municipal, ¿verdad? También bajo esas reglas sabemos cómo se va transformando un municipio. ¿Cómo es esta protección a los inmuebles? Bueno, aquí todos los municipios deben de salvaguardar esos valores como son las casas antiguas. Ese es un tema que a veces es olvidado. A veces la gente le conviene más tener un estacionamiento que tener una casa antigua, pero yo considero que Nuevo León Nuevo León tiene el deber de preservar esas grandes construcciones, pero que lamentablemente a veces la misma gente no las valora. Construye estacionamientos o las demuele, hace lo que se llama tradicionalmente un sabadazo, ¿verdad? Uh-huh. El viernes por la noche tira lo de adentro y el sábado ya la fachada. Entonces, lo interesante es de que los municipios pueden tener un reglamento de la protección, de catalogar las casas que consideren para que éstas no sean demolidas. Claro. Entonces, y hacerlo preventivamente, es decir, empezar a catalogar desde antes de que se estén demoliendo, ¿no? Exactamente, verá, en el municipio de Monterrey hay un reglamento que habla específicamente de este tema. Es lamentable que en los últimos años se hayan perdido hermosas construcciones que fueron demolidas. El problema es de que la gente debe de valorarlas, los dueños, para no hacer esas cosas. Un ejemplo que se me viene a la mente fue el caso hace algunos años en Céntrica. Había una casa inglesa, la American Smelting Company, los dueños ahí tenían una casa muy hermosa. Esta casa se demolió y se perdió. Luego la empresa hizo un acto de construcción desarrolladora y la volvió a edificar, pero ya no es lo mismo. Había una pequeña colonia de casas inglesas muy bonitas. Yo creo que de eso se debió haber preservado para las generaciones posteriores. Otra cuestión es que debemos de analizar las construcciones también muy hermosas que se han perdido. Un ejemplo de ellas fue la Penitenciaría del Estado, que se encontraba en la calle de Pino Suárez y Espinosa. Eso debió haberse guardado, ¿verdad? Claro. Pero aún así todavía quedan lugares muy bonitos que se deben de guardar y preservar. El municipio debe de catalogarlos, como usted lo menciona, preventivamente, ponerles una plaquita y vigilar que no lo tiren, ¿verdad? Un ejemplo podría ser el cine que está, el nombre no lo recuerdo, que está en la Alameda. María Teresa Montoya. El María Teresa Montoya, pero hay el Cine Monterrey. El Monterrey. El Cine Monterrey, que son edificios que valdría la pena conservarlos. Y en sí,
Sí, porque todos estamos, bueno, yo no lo conocí, pero todos estamos hablando del cine Elizondo, un cine que estaba aquí en Zaragoza y Padre Mier, creo. Así es. Que mucha gente también lo lloró mucho porque está muy bonito, ¿no? Así es, se tiró. Entonces hay varias casas, ¿verdad? Que eso es todavía un tesoro que tiene la ciudad y que debemos de valorarlo, ¿verdad? Entonces sí sería interesante hablar con las autoridades de Monterrey para tratar de rescatar todos estas casas, ¿verdad? Y darle vigencia a un reglamento que ahí se tiene sobre la conservación y el patrimonio cultural de Nuevo León. Muy bien. Bueno, antes de acabar el programa, porque nos queda poco tiempo, también me gustaría preguntar su opinión como estudioso del municipio sobre la reelección de los presidentes municipales. Estamos hablando hace poco, en otro corte, de que 3 años son muy poquito para que realmente se implemente un proyecto a largo plazo donde se le dé pues continuidad a algún plan, por ejemplo, municipal. Y entonces a lo mejor viene a ser necesario que ya quitemos ese viejo candado de la reelección y permitamos que una persona que hace bien las cosas, que es trabajador, que tiene pues, una proyección a largo plazo, pueda permanecer en ese puesto. ¿Usted cómo ve esta posibilidad de que se reelijan los presidentes municipales, o bien el ayuntamiento en este caso? Bueno, aquí muy interesante pregunta. Aquí yo lo dividiría en dos. Verá, tal vez hay que adoptar una fórmula como la que se adoptó en Coahuila. Ahí en Coahuila los periodos municipales son de 4. Okay. Pero aquí más que nada yo creo que es necesario infundir la cultura del derecho municipal. Ha habido esfuerzos muy interesantes realizados por diversas casas de estudios. El Centro de Estudios Parlamentarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León ha desarrollado cursos municipales y en fin, algunas facultades de derecho todavía tienen la materia. Pero lo interesante sería desde que quienes van a participar, a ser electos dentro de un gobierno municipal fueran parte de esa corriente académica, ¿verdad? Eso es una cuestión que yo considero muy importante, ¿verdad? Y aquí un comentario, quisiera agradecerle a usted, por supuesto, pero al doctor Juan Antonio García Jiménez, un distinguido académico de la universidad, okay. Fue quien en la clase, en una maestría, ¿verdad?, me puso en contacto con estos grandes autores del derecho municipal, y hay que mencionarlo como la doctora Teresita Rendón Huerta. Y bueno, es una beta muy interesante en la cual debemos de desarrollar, no tanto la reelección, sino la verdadera que necesitamos difundir las ideas del derecho municipal. Se debe buscar que la gente conozca más su municipio, vamos a ponerle así, ¿no? Así es, tanto el ciudadano, es que le vaya, volvemos a la frase, para bailar se necesitan dos, entonces necesitamos un gobierno que conozca el derecho municipal, un gobierno que ame a su municipio, sepa de historia, de doctrinas, pero sobre todo ciudadanos responsables. De nada sirve tener, cuando el ciudadano no cumple, es apático, tira la basura y no vive y no es ciudadano de su municipio. Claro, bueno, tenemos que ser pues, parte del entorno y tratar de mejorarlo siempre, ¿no? Así es, el ciudadano aquí vamos a tener buenos municipios, no solamente con buenos gobernantes, sino vamos con mejores ciudadanos. Muy bien, bueno, como un comentario final, doctor Luis Ignacio Pozo Rocha, ¿qué recomendación puede hacernos para participar más en nuestro municipio? ¿Cómo usted ve al ciudadano participando más en el municipio? Bueno, yo considero de que la gente debe acercarse a sus municipios, debe no solamente tomar una actitud crítica hacia sus gobiernos, sino dentro de los distintos ámbitos, bueno, participar, ¿verdad? Es decir, cuando se haya proponer nuevos reglamentos, mejoras en los reglamentos, yo considero que eso es una parte muy importante, ¿verdad? Participar. Y tomar manos a la obra también, ¿verdad? Como usted lo comentaba, en la limpieza, en ir a las áreas verdes y sembrar árboles y regarlos y darle continuidad, porque al final de cuentas el presidente municipal y el municipio en sí mismo no puede hacerlo todo, ¿no? Exactamente, eso depende de todos, no se le puede decir, mira qué fea está la ciudad y la gente está tirando, ¿no? El municipio es parte de todos y es lo que debemos de considerar. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Luis Ignacio Pozo Rocha, estudioso de Derecho Municipal, investigador y bueno, maestro catedrático en este tema en muchas universidades de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias por invitar. Bueno, muchas gracias a usted. Recordamos que estos temas son temas que buscamos, en los cuales buscamos que usted entienda un poco más cuál es su entorno jurídico, en dónde se desenvuelve, cómo puede exigir los derechos que tiene, cómo puede hacer que se cumplan las obligaciones de una manera mejor. Y bueno, siempre estaremos atentos a que usted, a las vías de comunicación que le hemos hecho saber,
nos dé conocimiento qué temas quiere que tratemos aquí en Diálogos Judiciales. Le agradecemos porque nos haya acompañado en esta sesión. Lo esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.